A mí, desde el primer momento que ya recibí los datos de Cataluña, la primera de las primeras cosas que dije, esta es una sociedad que sabe acomodarse a situaciones, manteniendo ciertamente una serie de notas que son muy claras. Una de ellas es la del pragmatismo, una sociedad que se va acomodando a diferentes situaciones, a diferentes momentos. Y eso es lo que decía, tunear es una expresión que viene de que cada cual tiene un coche y, digamos, lo acomoda un poco con arreglo algo a sus gustos. Esta idea me surge a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? Se pregunta en el cuestionario europeo si el bien y el mal son unas cosas definitivas, o si en definitiva no se puede decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y una intermedia que dice, hombre, eso depende de circunstancias. Bueno, la sociedad catalana clarísimamente se mete en la mitad. Además, comparativamente a otros sitios, destaca un poco por esto. Entonces, hay una especie de acomodación a la situación concreta de cada momento. ¿Y esto es positivo o es negativo? Porque parece que no nos mojamos, ¿no? No, yo creo que... Yo al final sigo pensando que es positivo. Claro, todo depende de en qué sentido orientemos una acción u otra. O sea, yo distingo la relatividad de valores del relativismo de los valores. La relatividad de los valores quiere decir que todos los valores valen. Todo es igual. Mientras que el relativismo de los valores quiere decir que no hay valores absolutos. O si quieres, los valores absolutos son muy mínimos. Y que entonces esos valores mínimos, que no me importa definirlos, en mi opinión cuáles son, esos valores mínimos, luego en definitiva los vamos adaptando, la sociedad los va adaptando a determinadas circunstancias concretas. Pero es verdad que tiene que haber una serie de valores fundamentales. Y en función de esos valores fundamentales luego, bueno, pues vienen, digamos, las circunstancias, los arreglos, los acomodos. Luego, así como me parece fundamental llegar a un acuerdo de mínimo de valores, yo creo que una vez que hemos llegado a esto, anchas Castillo, si queréis dejar que haya libertad y que respire. Porque el relativismo, o sea, el que todos los valores valen, evidentemente es un riesgo muy real en nuestra sociedad, porque se dice que cada cual puede pensar lo que quiera, cada cual puede decir lo que quiera, y que puede decir lo que quiera siempre y cuando que no sea violento. Y digo que no. Cada cual no puede decir lo que quiera. Cada cual, cuando diga lo que diga, tiene que ser capaz de razonar por qué dice lo que está diciendo. Y eso supone que haya alguna serie de valores, digamos, importantes, valores de fondo, que son en razón de los cuales yo voy a tener una opinión en un sentido o en otro, pero tengo que llegar a un cierto, digamos, acuerdo de valores. El extremo opuesto es el de un tipo de sociedad rígido, que también es una característica de la sociedad actual, una sociedad normativista, una sociedad absolutamente programada, una sociedad cada vez más normativista, más controlada, más vigilada. Entonces, nos movemos en este momento en dos polos. Por un lado, el polo de cada cual puede hacer lo que quiera, básicamente en el ámbito de lo privado, pero a mí que me den unas normas muy claras y que me controlen muy bien, incluso que haya un sistema de control y vigilancia muy clara en el ámbito de lo público, con lo cual estamos ahogando a la persona. Esa es una de mis tesis de fondo. Estamos ahogando a la persona en lo que tiene de libertad, de espontaneidad, de acomodación bajo la base de unos valores fundamentales. La sociedad se mueve a caballo entre estos dos polos y los individuos, la gran parte de los individuos, funcionan en razón de estas máximas sociales, que se mueven entre el liberalismo libertario en el ámbito, digamos, de algunas relaciones más personalizadas, algunas muy importantes, como por ejemplo el matrimonio, que algunos lo entienden
como Lipovetsky, como una prótesis individualista. Con lo cual nos cargamos absolutamente la posibilidad de un modelo de familia como proyecto de vida compartido con otra persona, por ejemplo. Mientras que, por otra parte, en nombre, por ejemplo, de la seguridad o en nombre de la eficacia económica, aceptamos tranquilamente que nos coloquen videocámaras de control en todas las partes, en los aeropuertos, cuando entramos al Corte Inglés o cuando nos pasamos por el Paseo de Gracia. Nos parece a todo el mundo normal. Y que nos vigilen, que nos controlen, y cada vez aceptamos eso con... Luego, en medio de estos dos, yo creo que se está ahogando la sociedad actual. Hablaba de estos valores mínimos, sí. Porque no queda un... ¿Valores? ¿Cuáles son los valores fundamentales? ¿Cuáles son los valores? Para mí el valor fundante y el valor central es, evidentemente, el respeto de la persona humana, individual y colectivamente considerada. Yo sostengo, tanto desde una perspectiva laica como una perspectiva religiosa, que lo esencial está en el otro. Lo esencial, además, cuando uno analiza, como yo hice un libro sobre los jóvenes y la felicidad. Entonces, la conclusión a la que yo llegué, pero en base básicamente a sentimientos subjetivos de felicidad, es algo que está, por un lado, en Sócrates, cuando dice que la felicidad está relacionada con la virtud y con la justicia. Luego está en la base, digamos, de una perspectiva muy laica. O la perspectiva evangélica, que aparece en San Mateo 25, venid a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y la felicidad consistirá en hacer eso, o en un texto precioso de la carta de San Juan, que dice: no seáis hipócritas, no digáis que amáis a Dios a quien no veis, si no amáis al prójimo al que veis. Luego, yo creo que esos son el gran valor, o sea, el valor entendido como criterio fundamental de funcionamiento, tanto a nivel individual como a nivel social. O sea, a partir de ahí, de que yo digo, el objetivo, digamos, de la vida, tanto de una persona como de una colectividad, tiene que ser el respeto y promoción de los derechos humanos del otro, no solamente de los míos. A partir de ahí, y de que eso se quede claro, luego vendrá la deliberación. Podremos deliberar, qué sé yo, si en este momento tiene que haber copago o no tiene que haber copago. ¿Tiene que haber copago o no? En el tema de la sanidad, pero es un tema deliberativo. Eso forma parte, digamos, de lo que las sociedades van discutiendo, hablando entre ellas. En este momento, por ejemplo, otra cuestión muy importante, que para mí es muy importante. ¿Es verdaderamente positivo que el crecimiento económico sea del 2 o el 3%? ¿O es a lo mejor más positivo que no pase del 1%, pero que distribuyamos mejor el dinero en todo el planeta? Mi respuesta muy clara es la segunda, pero no es la mayoritaria. Cuando venía aquí estaba oyendo en la radio de un presidente de un banco, era el presidente del BBVA, que decía: esto no marcha bien porque no conseguimos relanzar el consumo. Es una matraca que estamos oyendo constantemente. Pero ¿para qué quiero consumir más? La sociedad se ha centrado mucho más en su familia, le ha dado más importancia a la que tenía al trabajo, y lo que le preocupa, o sea, se ha hecho más endogámica en su, digamos, disponibilidad hacia el otro. O sea, lo que le importa es qué pasa básicamente con mi familia, qué pasa con los míos, con los más cercanos. Esa es la gran diferencia, pero lo demás, los grandes valores, la importancia que se le concede en general, pues a la economía, al trabajo, al ocio y tiempo libre, a la religión, a la política, esos son invariantes que no se cambian de la noche a la mañana. Había teorías que decían que con la crisis económica el individualismo, el consumismo, todo esto bajaría
la importancia que le daba la sociedad precisamente por la crisis económica, ¿no? No, el consumismo se consume menos básicamente porque se tiene miedo. O sea, la gente tiene miedo a perder su nivel de vida. Cuesta mucho más perder el nivel de vida que mantener el que se tiene. O sea, perder el nivel de vida es algo que a la gente le duele mucho, ¿no? Entonces, yo en esto que se puede decir de un año ya es un año, donde se ha producido el antes y el después de la crisis, yo ahí soy formal. El cambio fundamental, si ha habido, es un cambio en un centramiento, digamos, de la preocupación por la proxemia, por lo más cercano, por lo más próximo, y ciertamente una preocupación por el dinero, claro. En cambio, en la encuesta esta de Cataluña, la gente no valora tanto el trabajo. Bueno, valora más el tiempo de ocio. Sí que el trabajo está en uno de los valores más importantes, pero pierde peso por el tiempo de ocio, ¿no? Esto sorprende en un momento de tanto paro. En realidad, bueno, el tanto paro habría que hablarlo. El tanto paro habría que hablarlo. Porque claro, yo no me creo que haya un 43% de jóvenes en paro. No me lo creo, yo hablo a jóvenes. ¿Dónde están? Claro, ahora hemos oído ayer hubo una manifestación en Madrid. Bueno, pues iba a decir en parte que me alegro, porque ya estaba bien de que no espabilaran, ¿no? Pero te voy a decir que hay 43% de jóvenes en paro y pues no es verdad, eso no es verdad, ni hay el 20% de españoles que están en paro, o sea que no es verdad. Están 20.000 personas inscritas en las oficinas de paro, que es muy distinto, afortunadamente. La gente, en definitiva, la mayor parte de la gente tiene trabajo. La gran masa de gente tiene trabajo. Es cierto que hay circunstancias de personas que han perdido el trabajo y tienen el miedo a perder el trabajo. Los hay. Pero hay que decir que no es la gran mayoría. Entonces, cuando cogemos datos del conjunto de la población, observamos que cuánto perdió, vamos a ver, ¿qué es lo que perdió la industria turística el año pasado, año 2010, en España por la crisis? Muy poquito. Muy poquito. La gente se seguía moviendo, hablando del 2010, estamos ya en plena crisis, son datos objetivos. Luego la gente se gastaba sus dineros en vacaciones. ¿Que acortaban los días? Es verdad que cortaban los días, o sea, se acomodaba, pero no estaba en absoluto dispuesto a renunciar. Y estoy hablando del 80% o del 60%, pero la mayoría de la población. Luego, ¿por qué? Bueno, pues porque el ocio y tiempo libre se ha convertido en un factor muchísimo más importante de lo que era hace 30 o 40 años. Y la gente no está dispuesta a renunciar a eso. Yo soy formal. La gente tiene miedo de perder trabajo. Pero hasta que literalmente no lo pierda, dice, eso le pasa a vosotros. No me pasa a mí. Entonces, claro, cuando de pronto... Esto ya sé que es un insulto para mucha gente. Porque además no es muy políticamente correcto decirlo así. Pero es así. Los datos son formales. La mayor parte de la población está contenta. Sí, está contenta. Y todos los datos lo dicen. También la encuesta catalana. Cuando se les pregunta si son felices o están contentos con la vida, pues no te digo la cifra, pero está ahí. El 70% dicen que sí. ¿Quiénes no están contentos? Pues esa proporción que tiene dificultades, porque la hay. Claro que hay gente que tiene dificultades económicas, pero no es la mayoría, ni mucho menos. La lógica de lo noticiable hace que se resalte el dato negativo. Voy a poner el ejemplo de ayer o antes de ayer, la manifestación de los jóvenes. Lo que yo he leído en los medios de comunicación, y he leído La Vanguardia, he leído El Diario Vasco, y he leído... no sé si fue El País o la ABC, esta mañana antes de coger el avión en mi casa, en internet. Los tres relataban un mismo ejemplo. Una pareja de personas que entre los dos
tenían, no sé si eran 4 o 5 idiomas, y eran licenciados o no sé si eran doctores. La pareja. Y, sin embargo, no llegaban a ganar más de 1.200 euros. Entre los dos. Eso existe, no tengo la más mínima duda de que eso existe. Pero eso refleja la realidad de la juventud que tiene, no sé si son 5 idiomas, decían, más no sé cuántas licenciaturas, y gana 1.200 euros. No. Ese es un ejemplo que existe, realmente existe, eso existe. Pero junto con eso hay otros muchos ejemplos. Yo soy profesor de universidad, hasta hace muy poco tiempo, y yo tengo mis hijos que están en edad universitaria, y yo les digo, ¿cuántos de tus compañeros están en paro? Pues no son para tantos. Los hay, claro que hay. Existen esos, existen. Yo soy de carreras muy distintas. Yo soy sociólogo, tengo un hijo que es de empresariales y una hija que es de físicas. Estamos en carreras. Y yo les digo, es una pregunta que les hago, o sea, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, yo no he leído las últimas investigaciones, pero la última que leí, de 2005-2006, daba un dato muy llamativo. Decía que los padres estaban más preocupados por el paro de los hijos que los propios hijos. Y eso es lo que se refleja mucho menos en los medios de comunicación. Yo no quiero decir que no existan problemas de paro. Yo no quiero decir de que no hay problemas de jóvenes para buscar un puesto de trabajo. Todo eso es verdad. Pero no puedo decir que eso se corresponda con un 43% de parados, que no. ¿Qué quiere decir? Que no hay esa cifra. La juventud del año 89 a nivel español era más crítica con las instituciones que la juventud española de 2010, en general. En Cataluña lo que llama la atención es que hay una disociación muy grande entre el interés que puede existir por la cosa pública, y en concreto por la dimensión política, y la desconfianza que existe hacia las instituciones políticas. Ahí sí, ahí soy muy preciso, pero no instituciones en general, sino instituciones políticas. O sea, en Cataluña sí que aparece claramente que así como hay un interés real por una parte muy importante de la población, la proporción importante de la población, por la dimensión pública y concretamente la dimensión política, son muy críticos con el mundo político y de la política y de los políticos en general. Eso sí que se puede decir, y eso es muy claro en Cataluña, más que lo que puedo encontrar en otras partes de España. ¿A qué es debido eso? Bueno, yo creo que aquí habéis vivido una experiencia, algunas experiencias en Cataluña que son bastante traumáticas. Yo soy vasco. Nosotros hemos visto el portazo al Plan Ibarretxe. Pero a mí me parece que el portazo que se ha hecho al Estatuto de Cataluña es muchísimo más gordo que el que se ha hecho al Plan Ibarretxe. Pero muchísimo más gordo. ¿Esto explicaría en parte sí. En gran parte sí. En gran parte sí. Eso explica muchas cosas. Cuando yo veo cómo es lo que se aprobó en el Parlamento de Cataluña en tiempo de Maragall, y se aprobó con un 90%, casi un 90%, y que luego vayan, y incluso los propios socialistas para la semana siguiente estén ya rebajando la cosa que no era para tanto, y que luego en Madrid se diga lo que se dijo de que esto va a quedar como la patena, y que, bueno, eso no ha pasado en el País Vasco. Pero eso también, aquí siempre se ha dicho históricamente que los vascos tienen un carácter, que los catalanes tenemos otro, y siempre el vasco era muy vasco y el catalán era más dialogante,
Eso también tiene que ver un poco con el tema de los valores. Cada sociedad tendría unos valores que lo marcarían nacionalmente hablando, como comunidad. Hombre, lo que pasa es que en el País Vasco está muy distorsionado todo por la presencia de ETA. Entonces eso distorsiona mucho, la presencia de ETA distorsiona mucho, porque hay muertos por medio, y claro, eso distorsiona enormemente, ¿no? Yo también creo que el nacionalismo vasco es un nacionalismo más político que el catalán. Yo creo que es un nacionalismo más cívico, el catalán. Pero es que el sopapo que se han pegado es glorioso, es muy fuerte. Yo me he expresado públicamente, me acuerdo una vez, hago un programa, creo que era el de Cuní, y dije, pero es que, ¿cómo os dejáis hacer? Es que ha sido muy fuerte eso, ¿no? Nosotros, bueno, pues siempre nos pueden decir, y eso es lo que nos ha callado un poquito, y así todo, de que en definitiva pues se consiguió gracias a 2 votos de la gente de Ribatasuna, o 3 votos, que les dieron esos votos para que pudiera salir el estatuto de Ibarretxe. Era una trampa porque también se unieron con esa gente para ir en contra digamos, por ejemplo, los presupuestos. Hubo presupuestos que no pudo aprobar Ibarretxe porque la izquierda abertzale se unió al socialista y al Partido Popular. No importa. Es que lo vuestro es más fuerte. La única forma de resolver eso es que de pronto puedan ir emergiendo proyectos comunes, proyectos que sean de ámbito político, que sean de ámbito social o que sean de ámbito religioso. No hay otra vuelta de hoja. Entonces, en Cataluña habéis pasado también la experiencia de un gobierno que ha durado mucho tiempo y que tenía la impresión de que eran 3 gobiernos, que no había. Y eso se ha sentido, se ha palpado también. Se ha palpado. Entonces, ahora os toca como a nosotros, pero nosotros todavía vivimos con el trauma de ETA y bueno, no voy a hablar del País Vasco. Porque es distinto, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, yo creo que la única forma de recuperar la confianza es creando proyectos colectivos. Y yo añadiría una cosa, proyectos colectivos que sean mínimamente sustentados por los medios de comunicación social. Yo soy extremadamente crítico con la prensa de Madrid y no es por hacer por nada, soy mucho más partidario de la prensa catalana, lo que yo conozco de la prensa catalana, que es básicamente La Vanguardia y Periódico de Cataluña. Los 2 medios que yo de alguna manera, son los 2 medios que yo los veo mucho más equilibrados. La famosa editorial conjunta, digamos, de la prensa catalana, bueno, eso es chapó. Eso es chapó. Eso es totalmente impensable. Ni la prensa de Madrid, ni la prensa vasca. Luego, ahí yo sí veo un elemento positivo, digamos, como un proyecto de sociedad, y que ha reaccionado pues diciendo, oiga, miren, déjenme organizarme a mí, déjenme que yo lo decida, déjenme que sea yo el que lo haga, ¿no? Vamos a ver hasta dónde va. El tema de la Iglesia es más serio y más complicado. Es más complicado porque no acabamos de salir de una Iglesia piramidal, autoritaria, en la que los obispos son correas de transmisión de lo que diga el Vaticano. Entonces, entre, digamos, la Iglesia particular, que es la Iglesia que está en un ámbito concreto, en Cataluña, el País Vasco, y la dimensión de Iglesia universal, en el sentido de que el católico, por la misma palabra dice, es universal, en este momento prima a nivel estructural, jerárquico, la dimensión, digamos, universal, verticalista. Claro, mientras eso sea así, no hay arreglo. Se vendrá cuando venga el Papa, bueno, pues se le acogerá,
porque ha dicho las palabras en catalán, que si no llega a decir algo en catalán, a ver quién iba a verle. Porque ha mostrado un cierto respeto, digamos, a la catalanidad, ¿no? Y luego cada cual hace lo que quiere. Hace mucho tiempo que yo pienso que ese es un fenómeno que ha pasado a la historia. O sea, lo que llamaban los franceses le messalisant, los que iban a misa. Yo creo que eso es un fenómeno que ha pasado. O sea, la parroquia como espacio físico ha dejado de ser el centro de lo que era en la sociedad tradicional. El centro se ha convertido básicamente en lugar de trabajo, que por definición es un sitio muy abierto, y el fin de semana el centro se ha convertido básicamente en el ámbito familiar. Un ámbito familiar que incluso puede, digamos, moverse por las residencias secundarias, o porque el fin de semana se va por aquí o se va por allá. Entonces, la parroquia, como ese sitio que estaba en el centro del pueblo, que estaba en la plaza del pueblo, donde estaba el ayuntamiento por un lado y estaba la parroquia por otro, eso ha pasado a la historia. Ha pasado. Luego, pretender plantear un tema, digamos, religioso a través del número de la práctica semanal, se ha acabado. Se ha acabado, sencillamente se ha acabado. ¿Eso quiere decir que se va a hacer menos religioso? Menos religioso, no, en absoluto. En absoluto. Ahora, el modelo va a ser el modelo de concentraciones con ocasión de acontecimientos concretos. Bueno, yo no sé. Lo del Papa es muy excepcional, pero puede ser, por ejemplo, la Semana Santa en algunas partes de España, por ejemplo, en Andalucía. En Guipúzcoa puede ser, por ejemplo, la subida a Aránzazu para rezar por la paz. Vosotros podéis tener una subida a Montserrat, por ejemplo, y luego estarán las tradiciones locales, las fiestas de los pueblos, en los cuales la gente mantendrá tradiciones religiosas populares que yo entiendo que son perfectamente válidas. No solamente no son perfectamente válidas, sino que o la dimensión religiosa responde a un sentimiento personal, popular, individual y colectivo, o no responde a nada. Lo que no vale es el modelo monacal litúrgico que se ha querido imponer. Está muy bien para los monjes, pero no para la gente sencilla. Yo creo firmemente en esos valores blandos. Es mejor tener estos valores blandos. Llamados blandos en el sentido de que son gratuitos, de que son espontáneos, de que responden, digamos, a cómo es la condición humana, a cómo somos nosotros. A mí nadie me conseguirá convencer que la España de los años 60 o los años 50 era más cristiana que la España de 2010. Digo España, como digo Cataluña, como digo País Vasco. Otra cosa es que fuera más a misa. Otra cosa es que hubiera más novenas, que aparecieran más los curas y los obispos en 1000 sitios, que en el Consejo de Estado hubiera un obispo, que incluso hubo un momento en que los certificados de buena vida y costumbres necesarios en algunos sitios para obtener el pasaporte los tenía que hacer el cura. Era más cristiano por eso. Había más solidaridad entre las personas, que es para mí una de las notas, no la única, una de las notas del cristianismo. Había más solidaridad entre las personas, entre los jóvenes, en los años 50, 60, 70, que el año 2000. ¿Quién me dice a mí eso? Porque si yo digo que los valores cristianos son lo que he dicho antes como un valor universal para mí, que es la centralidad del otro, bueno, eso puede perfectamente bien ser un ateo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los valores cristianos? Yo diría que hay una especificidad en el cristianismo que es la dimensión de la trascendencia. Ciertamente. No somos una ONG. El cristianismo no es una ONG. Es algo más que una ONG.
Pero esa dimensión de la trascendencia, bueno, ¿cómo se concreta eso, digamos, en un valor tangible comportamental? Yo no soy capaz de decir, por ejemplo, que una persona por el hecho de ser cristiana es más comprometida con la justicia o más comprometida con el otro que una persona que no es cristiana. Yo no puedo decirlo. No puedo decirlo porque sociológicamente no se puede decir. Sociológicamente, ¿qué se puede decir? Por ejemplo, yo en la conferencia que voy a dar mañana, una de las cuestiones que me hago es cuál es el nivel de asociacionismo de la sociedad catalana. ¿Dónde están asociados? Entonces observo, por ejemplo, que están asociados en organismos religiosos, en organismos, por ejemplo, de ayuda al tercer mundo, en organismos de feministas, en organismos de ayuda al necesitado. Y yo me he preocupado en decir, ¿y dónde hay más? ¿Dónde están los cristianos? Y claro, sí que aparece, por ejemplo, que hay algunos cristianos más, pero algunos más, ¿no creéis que es muchísimos más? Por ejemplo, en organizaciones de ayuda al tercer mundo, sí lo sé. En organizaciones, por ejemplo, de ayuda al necesitado, al que tiene se encuentra en carencias económicas, sí lo sé. Es verdad. Pero tampoco se puede decir que sea de blanco a negro, porque he distinguido yo ahí en la tipología que hizo Theo Melen en esto, en los católicos practicantes, católicos los indiferentes, los creyentes de otras religiones y los no creyentes o ateos. Sí, o la distinción, por ejemplo, entre practicantes, no practicantes, indiferentes, no ateos, o entre religiosos, no religiosos, ateos. Eso lo tengo estudiado. Sí hay diferencias, pero no son de blanco a negro. No son de blanco a negro. Los valores que puedo decir yo como creyente, entendido por valor eso a lo cual doy importancia, es la dimensión de la trascendencia. En ese sentido, yo reivindico la posibilidad de vivir, digamos, privada y públicamente. Privada y públicamente. Aquí nos podemos encontrar con algún pequeño enfrentamiento y nos lo encontramos. Por ejemplo, la dimensión pública de la fe cristiana. Hay quien dice, por ejemplo, que, por poner un ejemplo que está en este momento en las comedillas, dice, no tiene que haber ninguna cruz en una escuela pública, por ejemplo. Yo digo, ¿por qué no? Otra cosa es que me diga, ¿y solo ya tiene que haber cruz? No. Si en esa escuela pública hay una dimensión de personas que sean judías o que sean, no veo ningún inconveniente para que no aparezca, digamos, una media luna o un símbolo judío del candelabro con las 7. No veo por qué no. O sea, la dimensión pública de lo religioso, yo reivindico que se pueda dar, no que se imponga, claro. Pero ahora lo que se quiere imponer es reducir la dimensión religiosa al ámbito exclusivamente privado, y no sé por qué. No débiles, sino valores blandos. Blandos en el sentido de pragmáticos, de tuneados, de amoldables, etcétera. Idea en la cual yo estoy básicamente de acuerdo, pero tal y como lo explicaba antes. Tiempos duros. ¿Cuánto cuesta la entrada al Barça? Al Nou Camp. De 12 euros, ¿no? No, de 30 a 150, ¿no? De 150 a 300. 60 arriba. De 60 euros para arriba, ¿no? Sí. Y se llena. Sí, se llena. Se llena. Los partidos se llenan. Mi hijo no ha conseguido nunca una entrada para ver un partido del Barça. Yo no voy a pagar 60 euros por un partido, además será la peor entrada. Y estoy dispuesto a pagar 150 euros por irme al liceo. Pero oye, tengo derecho, ¿no? Yo también tengo en mi familia gente que está parada. Ya lo sé. Pero son una minoría, afortunadamente.
y funciona la solidaridad familiar. ¿Es la solución? No es la solución, pero yo no la echaría en saco roto, ¿eh? Es que la gente hace lo que sea por ver un partido del Barça. No hay entradas. ¿O no es verdad? No hay entradas. Se ha convertido en una religión. Yo no me refiero nada más que a eso. Entonces, claro, este año se espera que el turismo va a aumentar, no sé de qué manera. A mí me llamaron el día pasado para escribir un artículo corriendo de prisa en el periódico de Cataluña, antes de ayer, salió ayer, sobre el tema del botellón, que están ya enloquecidos por la cantidad de gente que vuelve el botellón, que sale el botellón y... ¿Dónde está? Quiero decir que hay crisis, que duda cabe. Que duda cabe que hay crisis, pero no afecta a todo el mundo, ni mucho menos. Hay mucha gente que sigue viviendo muy bien, afortunadamente. Hoy en día los jóvenes, respecto a los de hace muchos años, en las sociedades occidentales, en España, en Francia también, pero menos, por lo que te voy a decir, en Italia, en Gran Bretaña, tienen un elemento muy importante, es que son muy pocos. Son muy pocos. Comparativamente a cuántas personas existen en la estructura, digamos, de edades de las sociedades occidentales del sur de Europa, los jóvenes son pocos, porque las tasas de natalidad son muy bajas, excepto Francia. ¿Los malcriamos porque son pocos? No solamente los malcriamos, los mimamos. Los mimamos, evidentemente. Entonces se saben, de alguna manera, que están en situación de stand-by. Evidentemente, no todos. No todos. Yo distingo, grosso modo, 3 categorías de jóvenes. Hay más. Mis tipologías suelen ser de 5 normalmente. En fin, por hacer muy rápido. Yo creo que tenemos un 15-20% de jóvenes de primera división. Se comen el mundo. Además se ve. O sea, se ve. Yo veo los medios de comunicación. Yo veo en algunos de los consejos de administración, menos en Cataluña, que aquí hay un tapón. Es un tema importante. Aquí hay un tapón. Por la generación de más de 65 años. De 60 a 65 años. Hay un tapón en Cataluña. Un fenómeno muy catalanés. Pero no, hay mucha gente joven que está directores de bancos, responsables de bancos, 15-20%. Hay un 10% de jóvenes que son muy problemáticos. Y además, no solamente en el sentido problemáticos, sino en el sentido de que tienen 10-12% dificultades de inserción, dificultades de paro, dificultades económicas. Sí, 10-15%. No paso de ahí, No paso de ahí. De los cuales hay un 2, 3, 4% incluso que son carne de cárcel. No se me escapa la frase. Entonces, el resto está en situación de stand-by. Sabiendo que aquí ya sé, pues ya encontrarán, ya saldrá algo, ya se situarán. Ese es mi diagnóstico, mi perfil. 15-20% top, extraordinarios. 10, 12, 15%, según qué indicadores, cuidado, con problemas de inserción. Ahí están los parados, sí, ahí. Parados, no porque estén parados en un momento o no encuentren trabajo, les va a costar encontrar trabajo, porque la sociedad se ha hecho muy meritocrática. Y el que vale, vale y no al indaucho, como dicen en Bilbao. Es cierto que la sociedad antes era una sociedad mucho más normativizada, quiere decir que, y ahora la sociedad está mucho más abierta. Si en lugar de decir la palabra abierta digo libertaria, gustará menos la expresión. Pero es cierto que en este momento un chaval, independientemente de la clase social a la que pertenezca, tiene más posibilidades de salir en la vida, de situarse en la vida, con arreglo a su valía personal de lo que lo era hace 30 años, o 40 años, o 50 años.
Antes, lo que uno fuera a ser en su vida estaba muy condicionado, o en gran parte condicionado por la familia de origen. Hoy eso no digo que sea irrelevante, porque no es irrelevante, pero es mucho menos importante de lo que era hace 30, 40 años. Entonces, tienen los jóvenes en la transición, vivieron un periodo de demasiada libertad y ahora se quiere frenar un poco. Algo de cierto hay en el sentido de que en los años 60, ya con Franco viviendo, en los años 70 y comienzos de los 80, un modelo de escuela cuasi libertaria pues estaba en auge. La escuela de Summerhill, por ejemplo, pues era una escuela que se oía y se hablaba. La revista Cuadernos de Pedagogía pues defendía con un poco estos planteamientos de que el alumno fuera creciendo como quisiera. Por ejemplo, se sostenía, había gente que sostenía, que no había que transmitir la fe religiosa a un chaval pequeño, sino que había que esperar a que fuera adulto, para que cuando fuera adulto él decidiera si quería recibir formación religiosa o no. Eso se ha estado defendiendo hasta mediados de los 80, aproximadamente. La palabra disciplina era horrible, no se podía aplicar. La palabra disciplina era una palabra insostenible. No se podía aceptar la palabra disciplina, la palabra obediencia. Y ahora se intenta recuperar esta autoridad. Entonces, que no se encuentra. Entonces ha habido un freno a eso, evidentemente. Yo creo que no ha sido un freno enorme, sinceramente, no creo, salvo en algunos episodios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy preparando una conferencia para dar en Madrid sobre menores y alcohol, que va a dar el lunes que viene. Estaba leyendo un texto que es, el derecho penal, por ejemplo, abolió una norma, derecho penal o derecho civil, según el cual los padres podían reprender, si fuera preciso, los comportamientos de los hijos. Eso se ha desaparecido. Son los últimos rescoldos de un modelo libertario. Entonces, en ese sentido, ha habido muchos padres vergonzantes que no se han atrevido en su momento pues a marcar unas pautas de comportamiento a los hijos. Yo lo he vivido, yo puedo testimoniar con nombres y apellidos que no voy a dar, evidentemente. Cuando yo antes me movía más que ahora a los medios de comunicación, y ya no me muevo más que en casa y cuando vengo aquí a Cataluña, de presentadores y personas de los medios de comunicación muy en boga, que tenía un discurso con ellos y me decían: lo que usted está diciendo me ha pasado a mí con mi hijo. ¿Y cómo se recupera esta autoridad? No es fácil recuperar la autoridad, y sobre todo no es fácil ahora en el que las nuevas tecnologías de intercomunicación están haciendo que lo que antes era un poco natural, y era que los adultos transmitían el saber a los más jóvenes, en este momento hay una serie de campos en los cuales los más jóvenes adquieren el saber independientemente de los adultos. Había una encuesta que hablaba de la generación Einstein, ¿no? Que es la que viene Sí. a partir de 1988 y ha Sí, vinculado a las bueno, nuevas ha habido tecnologías. muchos nombres de generaciones. Sé que la generación Y, la generación Nini, la generación Einstein, la generación perdida, bueno, son Y esto simplificaciones vinculado a siempre. las nuevas tecnologías es... Pero las nuevas tecnologías lo que sí hacen es que de pronto un chaval o una chavala puede acceder directamente a una serie de conocimientos de una manera instantánea, de una manera muy rápida, sin necesidad de pasar por el maestro. El maestro se encuentra con un competidor. ¿Cómo se recupera la autoridad? Pues básicamente por la cercanía con el alumno. O sea, una cercanía que no sea atosigamiento, sino una cercanía que sea capaz de entender el proceso de crecimiento del alumno o del hijo. O sea, el padre ya no va a poder hacer, pero no puede hace mucho tiempo,
Es decir, esto se hace así porque lo mando yo. Eso se ha acabado. Se ha acabado. Lo va a poder mantener hasta que el chaval o chavala tenga 10, 11 años, no más. Se acabó. Entonces, mantendrá, sin embargo, la autoridad si es capaz de hacer un seguimiento de el crecer de ese chaval o esa chavala y tiene, lo que yo digo, las antenas puestas para cuando el chaval o chavala pida un SOS, que no lo va a pedir, papá, ven a ayudarme. No, no es así. En ese momento ser capaz de estar junto a. Porque todas las encuestas lo dicen, también la encuesta catalana, están muy abiertos a todos los modelos familiares. Uno se puede casar con quien quiera, como quiera, con relaciones prematrimoniales, postmatrimoniales, con personas del mismo sexo, de sexo diferente, y con contrato legal, sin contrato legal, con pareja de hecho, como sea, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero la gran mayoría dicen que la mejor manera de educar a un niño es una familia con un padre y una madre que se lleven bien y se ocupen de él. Todos están de acuerdo con eso. Entonces, aquí sí que nos movemos en otro fenómeno muy curioso, que tú llamarías hipocresía. Yo no llamo hipocresía, sino el aire del tiempo, el aire del momento, te hace decir que cada cual puede hacer más o menos lo que quiera, que no se puede prohibir nada a nadie. Pero la gente, en cuanto piensa medio minuto, dice que, hombre, algunas cosas funcionan mejor que otras. Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber libertad para el divorcio. Yo también he cuidado. Todo el mundo está de acuerdo. Pero todos los chavos dicen sí, pero que no me toque a mí. Somos más conservadores de lo que decimos. No te quede la menor duda. No te quede la menor duda. Somos bastante más conservadores de lo que decimos y de lo que queremos reconocer. Nos decimos mucho más progres de salón que lo que realmente somos. Yo tengo elementos de preocupación. A mí me preocupa mucho, ya esto pasa más allá de Cataluña y va más allá de España. A mí me preocupa mucho las enormes desigualdades sociales que existen en el planeta. Yo creo que la sociedad occidental es del año 2010, es una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo con unos proyectos, digamos, más igualitaria que lo que era la sociedad de 1950. Pero en 1970 y 1980 ahí se ha producido un crack, un clic, con una subida del individualismo de la cual no hemos salido todavía. Y hay algunos factores de tipo económico que me preocupan muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que el capital financiero sea realmente el amo del mundo. Eso no ha sido siempre así. Y eso escapa a Cataluña y escapa a España, y ahí es donde yo veo un factor muy importante que puede jugar la Iglesia Católica, precisamente por católica. Si realmente pone el acento en este punto, como puso el Papa en Caritas in Veritate, pero sin acabar diciendo que solamente un humanismo con Dios es un humanismo no inhumano, porque acaba diciendo esa frase de que un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano y la caga. Totalmente, además. Con perdón por la expresión. No digáis que la caga porque es muy feo, pero digo que ahí comete. Es decir, que a mí mi preocupación en este momento es que pueda haber una especie de explosión a nivel, allá abajo, al lado del Mediterráneo, hay un polvorín, un auténtico polvorín. Nos hemos estado viendo estos días, ¿no? Un poco. Pero estos días, ¿qué va a pasar, digamos, en Argelia? ¿Qué va a pasar en Marruecos? Pues, ¿cómo se va a solucionar el tema de Libia? Pero no solamente el tema de Libia. Túnez parece que están... ¿Qué hay que hacer? O nos tomamos en serio eso, pues si no, con nuestras tasas de natalidad,
no vamos a poder dar la vuelta a este tema. El futuro de Cataluña y de Euskadi como naciones en gran parte pasa de cómo resolvamos el problema del norte de África.